¿Cómo son las segundas derivadas parciales? Bueno. ¿No sabe quién es clase antes de nosotros? No, ¿qué va a hacer? Siempre nos deja ahí su recuerdito de la clase. Casi siempre, ¿no? Bueno, entonces bien, ya vimos que esto es la primera derivada de f con respecto de x. Aquí tenemos la notación del subíndice y la notación de las deformadas. ¿Sale? Bien. Pero, ¿cómo son las segundas derivadas? Bueno, esta es la segunda derivada de f con x, que viene siendo pues esto, ¿no? La derivada parcial de la primera. La derivada parcial de la primera con respecto de x. Esto se puede representar así. Sí hay que respetar la notación, ¿eh? Hay que respetar la notación. Esa sería la segunda derivada. No es necesario que lo noten, ahí lo tienen en su libro, yo nada más lo estoy exponiendo. Sí, no es necesario que lo vayan a escribir. ¿Cómo sería la derivada parcial de f con y? Pues bueno, lo podemos expresar de esta forma. ¿Sale? Y la segunda derivada, pues va a ser la derivada de la derivada de f con y. ¿Sí? Que lo representaríamos de esta manera. ¿Sale? Bien. Pero yo puedo tener la derivada parcial de x y luego derivar parcialmente con y. Es decir, voy a derivar con y con respecto de y a la derivada de f con respecto de x. ¿Sí? Y esto, ¿cómo se representa? Pues se representa así. ¿Vale? ¿Sí? Sí. Pero, y también puede ser que yo derive primero con y después con x. Es decir, primero derivé con y luego derivo con x. ¿Y esto cómo se puede expresar? Pues se puede expresar así. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Sí, que son las que tienen acá. Bien, una cosa importante, si yo utilizo la notación de los subíndices, vean que el orden de derivación va de izquierda a derecha. Aquí primero derivo con x y luego con y. Aquí primero derivo con y y luego con x. Voy de izquierda a derecha, viéndolo de frente. ¿Sí? El orden de derivación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Mientras que en la notación de las es al revés. Ahí voy de derecha a izquierda. Aquí primero derivo con x y luego con y. ¿Ve? Primero fue con x y luego con y. ¿Sí se fijan? Y acá primero se deriva con y y luego con x. Mira, primero fue con y y luego con x. Entonces es importante tener en cuenta la notación de acuerdo a la forma en cómo expresas a las derivadas parciales. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bien. Y aquí tenemos un teorema muy importante que se llama teorema de Clario. Dice, supongo que f es una función definida en un disco que contiene el punto A, B. Si las derivadas parciales, primero con x y luego con y primero con y luego con x, son continuas en ese disco, en esa región, entonces la derivada parcial primero con x y luego con y evaluada en A, B es igual a la derivada parcial primero con y y luego con x en A, B. ¿Qué nos dice este teorema de Clario? Prácticamente nos está diciendo que el orden de derivación es irrelevante, siempre y cuando la función sea continua en ese valor y sea continua también en los puntos cercanos, en el vecindario. ¿Sí estamos de acuerdo? Sin embargo, sí es importante que respetemos la nomenclatura. Aquí es primero con x, luego con y, aquí es primero con y, luego con x. Y luego aquí hay una pequeña lectura que dice, en relación a este matemático,
Alexis Clarion fue un niño prodigio en matemáticas. Él leyó los libros de texto de Hospital de cálculo. Cuando él tenía 10 años, presentó un paper. Un paper es un artículo, es un artículo científico en geometría en la Academia Francesa de las Ciencias cuando tenía 13 años. A la edad de 18 años, Clarion publicó su libro Recherches sur les cubes à double courbure. Bueno, esto está en francés, pero viene siendo investigación sobre las curvas y dobles curvaturas, la cual fue el primer trabajo sistemático, el primer tratado sistemático en geometría analítica tridimensional. Es decir, lo que vimos de las superficies cuadráticas que tuvimos en nuestro examen, es básicamente lo que analizó Clarion en eso. ¿Sí? O sea que es un cuate, es nuestro niño. ¿Sí o no? Bien. Y luego vienen aquí unas cosas bien padres. Ecuaciones diferenciales parciales. O sea, vamos a ver algunas aplicaciones de las ecuaciones diferenciales parciales. Y aquí tenemos la primera. Una función, aquí por ejemplo U es una función escalar, ¿eh? O sea, U es una función de x, y. Entonces, ¿qué nos dice esta ecuación? Nos dice que la segunda derivada parcial de U con respecto de x más la segunda derivada parcial de U con respecto de y, si esa suma me da 0, se dice que U es una función vectorial armónica. Perdón, es una función escalar armónica. Bien. Y aparte que esa función está satisfaciendo la ecuación de Laplace. Esto como tal se llama ecuación de Laplace. Pero es en el R2. Sí, o sea, pues sí, en el espacio, pues, porque a fin de cuentas tenemos, no R2, perdón, R3, porque a fin de cuentas tenemos la variable U. Y esta ecuación se llama así porque quien la propuso, quien la descubre, pues fue este matemático Pierre Laplace. Yo tengo entendido que su nombre es Pierre-Simon Marqués de Laplace. Este matemático pues es muy notable, bastante notable, fue un ingeniero militar. De hecho, su profesión, creo que ya lo comentamos, su profesión de ingeniero militar fue lo que lo salvó de la guillotina durante ese periodo bastante oscuro y sumamente vergonzoso lo llamado Revolución Francesa. Él se salvó de la guillotina porque los revolucionarios le dijeron, bueno, si sabemos que usted es Laplace, usted es un ingeniero militar, se quiere salvar, pues entonces tiene que calcular la trayectoria de los proyectiles, de las balas de cañón. Algo que fue lo que hicimos cuando vimos el movimiento tiro parabólico. ¿Sí se acuerdan, verdad? Sí. Pues así las cosas. Gracias a eso, Laplace salvó la vida. Bien, otra aplicación importante de las ecuaciones diferenciales parciales es esta que se llama la ecuación de ondas. Vean, esta es una onda unidimensional. ¿Por qué es una onda unidimensional física? Pero en realidad es una onda que tiene dos variables, o sea, es una función que tiene dos variables. ¿Quiénes son esas dos variables? X y el tiempo. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Sí. X y el tiempo. Por eso digo que es una sola variable longitudinal, porque la longitudinal es X. Y la otra variable pues es el tiempo. Entonces, ¿qué nos dice esta ecuación? Nos dice que la segunda derivada parcial de U con respecto de T es directamente proporcional a la segunda derivada parcial de U con X. Cualquier función que satisfaga esta ecuación va a ser una onda mecánica. De hecho, no necesariamente una onda mecánica, puede ser una onda electromagnética también, ¿sí? Pero obviamente es en una dimensión. Como ejemplo ¿qué podríamos coger de ejemplo? Una cuerda de una guitarra. Cuando la pulsan, ¿sí? Es una dimensión, ¿sí o no?
y el tiempo. ¿Sale? Entonces, pues, cuando pulsamos una cuerda de una guitarra, de un violín, por ejemplo, cuando cogemos una cuerda y la movemos hacia arriba y hacia abajo, pues se genera una onda, ¿verdad? O por ejemplo, cuando lanzamos una piedra en un estanque, ustedes me van a decir, no, 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 ahí no es unidimensional, porque la ondita se va prolongando, ¿verdad? En el plano, ¿sí o no? En X y Y. Sí, pero si la ves de frente, pues sí ves que son las olitas, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí están de acuerdo? Bien, pues esta ecuación de ondas se llama así porque pues, prácticamente cualquier función que la satisfaga es una onda mecánica o incluso electromagnética, fue la que utilizó, la que tomó como base Schrödinger, este gran físico, ganador del premio Nobel, Edwin Schrödinger, que lo estudió en su clase de química, ¿sí? Uno de los padres de la mecánica cuántica. ¿Sí? Recuerden que Schrödinger estableció un modelo probabilístico donde el electrón se movía alrededor del átomo, pero no en órbitas bien definidas, ¿verdad? Por ejemplo, Niels Bohr, eran órbitas circulares, ¿verdad? Y luego llegó Sommerfeld y no son órbitas elípticas. Y luego llegó nuestro Ben Schrödinger y dijo no, son nubes de probabilidad, regiones de probabilidad. Y se basa en esta ecuación de ondas, esa ecuación de Schrödinger. Sí, un científico también muy interesante, muy notable, que a ver si luego podemos compartir por ahí algunas cosas, pero les digo que, pues bueno, todo depende de que haya tiempo. Bien, y hay otra aplicación, miren, modelos de producción de Cobb-Douglas. Obviamente, pues son ecuaciones diferenciales aplicadas pues a la producción, a la manufactura, pues aquí, por ejemplo, vemos que la productividad es función de dos variables, L y K. ¿Quién es L y K? L es el tamaño de la fuerza de trabajo, la cantidad de trabajadores, etc. Y K es el capital invertido. Entonces, pues aquí hay un campo interesante para los industriales. O sea, ¿qué hay? O sea, si queremos así, por ejemplo, ser fundadores de una empresa enorme, ¿verdad? Que es posible, pues ahí está. ¿Se necesita qué cosa? Liderazgo, se necesita tener confianza en uno mismo, se necesita ser... ¿cuál es esa palabra? Bueno, sí, pero utilizan otra palabra. Visionario. Hay otra palabra muy nueva. ¿Cuál es? O sea que confíen en ustedes. Sí, pero hay otra palabra. No me acuerdo ahorita cómo. Pero bueno, ahí está. Pues salen los ejemplitos, sigan nomás. ¿Ya luego? Ya, caliente. No, pero faltan 2 minutos. No, mire, rápido, porque no quieren rápido. ¿Cuál igual? De 3 o 4. Yo diría que el 4, porque ya lo tenemos aquí, ya no hay que estar removiendo. Dice, fíjense, las ondas, la altura de las olas en mar abierto depende de la velocidad del viento y de el tiempo transcurrido en que el viento ha comenzado a soplar a dicha velocidad. Esto quiere decir que la altura de las olas es función de la velocidad del viento y del tiempo. Y esos datos están registrados en esta tabla. Bien, ¿cuál es el significado de la derivada parcial de h con respecto de v y de h con respecto de t? ¿Cuál será la interpretación? Pues sería la variación de la altura con respecto de la velocidad cuando el tiempo lo mantenemos constante. ¿Sí? Y esa sería la variación de la altura con respecto del tiempo cuando mantenemos la velocidad constante.
Literalmente es eso así. Bien, estima los valores de esas derivadas parciales. A ver, vamos a hacer una. A mí me gustaría que hiciéramos con respecto del tiempo. Ahorita les explico por qué. Vamos a hacer con respecto del tiempo. Ahorita se van a dar cuenta el por qué. Porque luego la vamos a utilizar acá. Entonces, la derivada parcial con respecto del tiempo en 40-15, ¿sí? Hay que hacerlo por la derecha y por la izquierda. ¿Se acuerdan? Por la derecha, a ver, 40-15. 40-15 es este dato. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿quién es? Ya aquí me voy a ir directamente sustituyendo los valores. Por la derecha tienes 36, sin cambiar 25. ¿Y cuánto dio el A? Una cosa importante, estamos mal. Porque si yo voy a derivar con respecto de T, se mantiene constante en 40. Entonces voy a jugar con este y con este. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, sí. Entonces sería 28 menos 25. ¿Están de acuerdo? ¿Cuánto brincó? 10. 5, perdón. Y la derivada por la izquierda, ¿cuánto me da? 21 menos 25 sobre menos 5. Bueno, lo sacamos el promedio y... Sí, bueno, vamos a entregar los exámenes. A ver, miren,